el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles. Nosotros estamos recorriendo iglesias, hermanos que colaboran con nosotros en la obra allí. Pero esto creo que es algo que Dios puso para ustedes en particular. Hay algunos pasajes allí que tenemos, Mateo capítulo 3, del verso 13 al 17, si usted lo puede buscar, ahí lo van a estar colocando. Es un pasaje, son unos versículos que vamos a leer en el nombre del Señor. Dice la Escritura, verso 13 en adelante, si ya lo tiene. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero invitarle a orar, así sentado, a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Te pedimos que nuestro corazón, Señor, sea tierra fértil donde tu palabra dé fruto en nuestras vidas a 30, a 60 y aún a 100 por uno. Señor, queremos cobijar tu palabra, que es semilla preciosa. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 En este pasaje, nosotros nos encontramos con dos personas que, si bien eran parientes porque eran primos, usted sabe que Juan y Jesús eran primos, pero ambos se encuentran cumpliendo cada uno una tarea asignada por Dios. Cada uno se encuentra allí cumpliendo su rol, su misión. Cada uno entendiendo su lugar y el por qué están. La palabra nos muestra allí ese, ¿no es cierto?, Juan el Bautista, el que fue primero preparando el camino para el Señor, hasta que llega el momento en el que Jesús aparece, entra en escena. La Escritura nos dice en Lucas 1, 13, 17, refiriéndose a Juan, lo siguiente. Usted sabe que Juan era hijo de Zacarías y de Elizabeth, y allí Zacarías está ministrando al Señor y aparece un ángel, y el ángel le dice, yo lo voy a leer, dice de Lucas 1, del 13 al 17, pero dice de esta manera: el ángel dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que a Zacarías, al padre, se le revela quién va a ser Juan, qué va a ser Juan. Y Juan crece bajo esa palabra. Por eso pasan los años y nosotros vemos como allí en Mateo encontramos a Juan cumpliendo la palabra, viviendo la palabra. Juan nace porque esto viene del corazón de Dios.
para manifestar en un tiempo su voluntad y lo hace a través de las personas. Entonces Dios envía a Juan, como también el ángel. El ángel tuvo varios viajes en ese tiempo, ¿no? Fue a ver a María, visita a María y a María también se le entrega una palabra especial. Entonces, el Espíritu Santo iba a venir sobre María, como vino sobre Elizabeth, aunque son milagros distintos, pero es el mismo que hizo la obra. Entonces vemos nosotros que la vida de Juan, la vida de Jesús, la vida de María, de Elizabeth, de Zacarías allí, es una conjunción, ¿no es cierto?, de momentos que están bajo la voluntad de Dios, bajo el tiempo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Usted no es obra de la casualidad, ¿sí? Sépalo a la luz de la palabra, usted no es obra de la casualidad. Y aun aunque ni siquiera sus padres hubieran querido tenerle, el cielo dijo que sí. ¿Sí? El cielo dijo que sí. Entonces, es importante esto. Encontramos a Juan, a Jesús, reuniéndose allí en el Jordán, cada uno cumpliendo su tarea, su misión. En Lucas 3:23 nos da un detalle importante. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Juan comenzó antes, pero Jesús, hay un tiempo de silencio hasta que llega el momento de la manifestación pública, el comienzo del ministerio, el tiempo de Dios, el tiempo de la manifestación de la voluntad de Dios. No antes ni después, sino cuando Dios indicó. Allí Jesús mismo, que se sometió a obediencia en su humanidad, ¿sí?, obedece. Y a los 30 años, ¿no es cierto?, comienza el tiempo. Comienza el tiempo. Todo esto tiene un clímax, ¿no es cierto? En el Jordán vemos esto que sucede. Quiero llevarles a ese momento, porque de ahí va a traer luz sobre nuestras vidas, sobre algo más. En el Jordán, cuando Jesús va a Juan, Juan lo reconoce, pero no solamente reconoce a su primo, reconoce al enviado de Dios, reconoce al Mesías. Por eso le dice, yo necesito que esto sea al revés. Jesús dice, no, acá hay que cumplir toda justicia. Aunque yo no necesito el bautismo, porque Jesús no necesitaba eso. Pero se somete humanamente, ¿sí? De esa manera confirma el ministerio de Juan, pero a la vez también está dándonos una lección a nosotros. Y una vez que eso sucede, hermanos, la Biblia muestra algo extraordinario. Aquí dice la palabra que primero hay una manifestación, hay un descenso del Espíritu Santo. Esto no había ocurrido antes. Vino sobre él como una paloma, ¿sí? Lo pudo ver, se pudo ver. Juan lo vio. Descendió el Espíritu de Dios. Para el comienzo del ministerio de Jesús, descendió sobre su vida. Pero acá también algo más. Hubo una voz de los cielos. Hubo una voz de los cielos. El cielo habló. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. Mire qué afirmación, ¿no? Qué sello de aprobación para comenzar el ministerio, para la vida. No solamente, yo creo que estas palabras tienen dos connotaciones importantes, hermano. Todos somos amados. Yo creo que nuestros padres nos aman, al menos que uno haya tenido padres muy especiales. Pero muchas veces los padres no siempre pueden decir yo me complazco de mi hijo, porque a veces los hijos no complacen a los padres. Pero en este caso el cielo habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? La aprobación del cielo, la presencia
y la aprobación del cielo. Ambos están transitando en la voluntad de Dios, en el tiempo, en la forma y en la misión. ¿Me va entendiendo? En estas tres cosas, ambos están confluyendo y allí vemos la manifestación de Dios. Ahora nosotros, ¿por qué es importante esto para nosotros? Nosotros tenemos que tomar una lección poderosa de esto, y es que debemos vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Debemos permitir como creyentes, como quienes hemos recibido al Señor un día y Él ha perdonado nuestros pecados, nos ha lavado con su sangre, debemos nosotros permitir ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos abrazar su voluntad. La voluntad de Dios debe ser nuestro anhelo superior, nuestro norte, en cada paso, en cada cosa, cada día. Debe importarnos más la aprobación del cielo que cualquier otra aprobación. Y mire lo que sucede, ¿no? Jesús, lleno del Espíritu Santo, complaciendo al Padre, obedeciendo a la voluntad, el Espíritu de Dios viene sobre él. En Lucas 4:1 dice que el Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu Santo, Jesús lleno del Espíritu, fue llevado al desierto para vivir un tiempo especial, para vivir un tiempo de preparación especial, no solamente ahí vemos la tentación, todo lo que sucede allí, como Satanás se presenta también, pero fue llevado al desierto por el Espíritu. No fue al desierto porque sí nomás, sino que bajo la guía del Espíritu Santo es llevado al desierto. En la Biblia hay muchos desiertos, muchos tiempos que aparecen para el pueblo de Israel, para diferentes personas. Pero hay, tal vez por nombrar uno de los desiertos más largos, es el desierto que durante 40 años tiene que transitar el pueblo. Usted conoce la historia, el pueblo sale del Éxodo, llegan a las puertas de la tierra prometida, tienen que entrar y conquistar y se rebelan. Dicen, no podemos. En Números 13, Números 14 nos muestra eso, ¿no es cierto? Y allí vemos que a partir de ahí, como el pueblo no quiso dar ese paso, no obedeció a la voluntad de Dios en lo que estaba marcado para esa generación, la Escritura nos dice que Dios determinó un tiempo de desierto que duró 40 años. La Escritura nos muestra que durante 40 años sus cuerpos murieron en el desierto y la nueva generación se levantó para entrar a la promesa. ¿Era para ellos o era para todos la promesa? Era para los que murieron en el desierto. Era para ellos. Pero ellos no escogieron la voluntad de Dios, desobedecieron, se rebelaron contra el deseo de Dios. Y eso significó 40 años sin arribar, 40 años en la vida sin llegar a destino, 40 años dando vueltas, perdiendo el tiempo, si póngale el nombre que quiera. ¿Cuántas personas a veces están viviendo desiertos o se encuentran en medio de un desierto en el que nunca fueron llevados por Dios, sino que están allí por decisión propia? Una cosa es que atravieses un tiempo de prueba y de desierto porque Dios lo permite, porque Dios te lleva. Y otra cosa es que el desierto sea el resultado de desobedecer su voluntad. No es lo mismo. No es igual. Cuando el Espíritu nos guía, como aquí guía a Jesús, lo lleva al desierto, luego lo trae, la palabra nos dice que Jesús volvió. En el verso 14, 4:14, ahí de mismo Lucas dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Cómo salió del desierto? En el poder del Espíritu. Salió lleno de la presencia de Dios, pero en el poder del Espíritu. El tiempo de desierto terminó.
porque también en el desierto fue llevado por Él. Amén. A veces muchas personas no disciernen por qué están en esa situación. Y la pregunta que tenemos que hacernos es tal vez en qué momento me distancié de lo que Él quería. ¿En qué momento me alejé de lo que Dios había puesto en mi corazón? ¿En qué momento yo elegí otro camino? Esto es serio, porque esto es importantísimo. Es importantísimo para nuestra vida. Jesús explicó claramente que el Espíritu Santo vendría y haría una obra de palabra, mediador entre Dios y los hombres, pero no nos dejó solos. El Espíritu Santo tal vez sea la persona de la Trinidad menos comprendida, más maltratada, más ignorada. Y es tan importante que nosotros aprendamos a oír su voz, aprendamos a escucharle. Lo que el Espíritu Santo puede hacer por nosotros es asombroso, hermanos. La iglesia necesita oír la voz de Dios, necesita estar sintonizada con el Espíritu Santo para poder rendirse a su voluntad, para poder encontrarse haciendo y transitando las veredas que Dios quiere que transites. Mire, Romanos 8, del verso 5 al 11, la Escritura, si lo puede colocar allí, búsquelo, son varios versículos, pero en esa versión, en la Reina Valera, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Y mire, yo le voy a leer, tengo otra versión acá. Dice, los que siguen la mentalidad humana, refiriéndose a ese mismo pasaje, solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu, solo piensan en satisfacer al Espíritu. Vamos al 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y mire, en esta versión dice, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Vamos al 7. Por cuanto los designios, ¿no?, de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En esta versión dice, cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios. Y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Y el verso 8 dice algo similar a lo que está ahí. Aquí dice, porque los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Mira el verso 9. ¿Por qué le quiero hacer esto y para que traiga luz la palabra acerca de este pasaje que es tan enriquecedor? Ustedes no viven, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mira, aquí dice, presta atención para que capte la profundidad de esto. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. ¿Sí? El 10. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y acá dice, el cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, bastante parecido, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Y terminamos con el 11, mire.
el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y acá dice de esta manera, Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo, le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Qué poderoso es. Nosotros, hermanos, hemos recibido algo que no podemos a veces dimensionar lo extraordinario que es. Someternos a la obra del Espíritu Santo, rendir nuestra voluntad a la guía del Espíritu de Dios. Son similares a aquellas palabras de Jesús, que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, dice, no es digno de mí. El que no toma su cruz cada día y muere, ¿no es cierto? No me puede seguir. Eso tiene que ver con una renuncia de nuestra voluntad, de las cosas que pertenecen a nuestra mentalidad humana, para colocarlas bajo la sujeción de la obra del Espíritu Santo. Es entregar y rendir nuestra mentalidad humana, pensar claramente aquellas cosas que satisfacen solamente a la mentalidad humana y someterla y procurar hacer que aquello que predomine en nosotros, la obra del Espíritu Santo, para rendirnos a su voluntad. Porque si nosotros comprendemos esto, el control de nuestros pasos, el control de nuestras decisiones, va a ser, ¿no es cierto?, fuertemente influido, guiado por el Espíritu Santo. Nuestra mentalidad humana va rindiéndose, va sometiéndose, vamos dejando atrás. Vamos sujetando nuestros pareceres, nuestras impresiones, para poder escuchar lo que Dios quiere, lo que Dios tiene. ¿Cuál es el modelo de Dios para que caminemos, para que transitemos? ¿Qué quiere Dios de mi vida? Muchas veces las depresiones, las angustias tan grandes tienen que ver con expectativas de la vida que no son reales, que se han construido en el alma, que se han edificado como un edificio y que no son reales. O que son, muchas veces solamente tienen el objetivo de satisfacer el alma, pero no el espíritu. Entonces, lograr acoplar aquello, lograr sujetar aquello, rendir, entregar, de eso se trata, de rendirnos a Él, de rendir nuestra manera de pensar, de rendir, ¿no es cierto?, de entregar también nuestra manera de procesar, nuestra mentalidad humana procesa las cosas, pero tiene que aprender a procesar conforme al Espíritu de Dios. Por eso usted ha recibido del Espíritu de Dios, usted ha recibido a Cristo, usted ha recibido el Espíritu Santo, ha sido lleno del Espíritu. Debemos permitir que Él nos guíe. ¿Qué quiere Él cada día? ¿Qué quiere Él con tu trabajo, lo que estás haciendo? Tal vez estás en un desierto por no oír, por no haber escuchado, o por haber insistido en tu propio pensar, en tu propia razón. Tenemos ejemplos innumerables en las Escrituras cuando vemos nosotros que el mismo pueblo de Israel insistía en una cosa, insistía, y Dios les habla fuerte, les dice, son rebeldes, son contumaces, son duros de cerviz, y le hablaba a Dios de esa manera, procurando que el pueblo fuera y accediera de corazón, voluntariamente, rindiéndose a su voluntad, y no lo hacían. Ahora, Dios quiere hacer algo con nosotros, Dios quiere hacer algo, usted tiene un plan, usted no está en la tierra por obra de la casualidad, usted fue enviado para cumplir un propósito. Amén. Usted se ha encontrado con el Señor, entonces su vida adquiere una nueva dimensión, un propósito. Muchas personas pasarán por esta vida y nunca lo verán, nunca lo verán. ¿Cuántas veces al visitar un cementerio vemos
y vemos lápidas y vemos escrituras que dicen lo que hicieron, lo que no. Algunos sencillamente no dicen nada. Ni siquiera a veces ni el amor de la familia está expresado ahí. Vivieron, pasaron, se fueron. Y la pregunta es, ¿cómo vivieron sus días? ¿Cómo vivieron sus días? ¿Cómo se presentaron delante del Creador? Nosotros necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo, rendidos al Espíritu Santo. Es más fácil, es mucho más fácil. Hay muchos testimonios, hermanos, de que de pronto, recuerdo, estuvimos con mi esposa en una iglesia en Argentina visitando, y en el tiempo de pandemia el Señor le habló a la pastora del lugar y le habló de emprender un pequeño negocio, un vivero. No podían trabajar en el lugar, entonces consiguió una habilitación y el Señor le habló Dios, dice, Dios me habló de esto, plantas, listo, nada más. Y ella abrió el negocio con plantas. Y el negocio con plantas iba prosperando. Dice, mi esposo, el pastor, dice, estábamos ahí con ellos y dice, él quiso, dice, y si colocamos para vender esto y verdura y esto y lo otro, igual que podemos conseguir la habilitación. Y ella le dijo, el Señor me dijo planta, nada más. Y él insistió y llevó verduras y llevó cosas. Y me dice, pastor, se pudrió todo. No vendió ni una papa. Porque Dios dijo esto. Listo, nunca más. Entonces, cuando Dios quiere guiarnos, son cosas domésticas, sencillas, pero son parte de nuestra vida. Y el Espíritu Santo quiere guiarnos. Quiere guiarnos. Unos años atrás, un equipo de hermanos de las Asambleas de Dios del Brasil fueron a Quillanewin y estábamos visitando los hogares, veníamos caminando, no había señal telefónica para nada en ese tiempo, y veníamos con uno de los pastores, pastor Felipe Viana, y los jóvenes venían atrás, yo iba adelante caminando, íbamos rápido caminando, y de pronto el Señor me coloca en mi corazón que visitemos una casa. Le digo, pastor, el Señor me dice que vayamos a esa casa. Así que el pastor me miró, bueno, vamos. Y vamos llegando a la casa. En el medio de la cordillera. ¿Usted cree que Dios no quiere irrumpir en su rutina y hacer algo extraordinario cada día? Yo creo que Dios quiere usarle en su lugar de trabajo, de estudio. Dios quiere manifestarse, Dios quiere mostrar su poder, Dios quiere usarle. Entonces es tan importante que estemos conectados con Él, que permitamos que predomine en nosotros la vida del Espíritu. No permitamos que la naturaleza humana gobierne todo, no. Tenemos que rendir, ¿no es cierto?, lo que Jesús ha dicho, sino que nos lleva más allá para conocer en profundidad a Jesús. Una vida rendida al Espíritu Santo, mire, Mateo 4, verso 12, 17, vemos aquí el ministerio de Jesús. Jesús vuelve en el poder del Espíritu, sale del desierto y va a esa región de Galilea. Mateo 4, 12, 17. La palabra nos dice allí, Mateo 4, del 12 al 17, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte
luz les resplandeció. Allí nosotros vemos que Jesús, lleno del Espíritu, llega a un lugar, la tierra de Zabulón y de Neftalí, y la atmósfera de ese lugar fue transformada. ¿Cómo vivía esa gente? En tinieblas, en oscuridad. Pero llegó Jesús y todo se transformó. La tierra, la gente que estaba en esa situación vio gran luz, dice la palabra. Vio gran luz. Entonces, salió en el poder del Espíritu, guiado por Dios. ¿Por qué? Mire la guía de Dios. La profecía fue dada como 700 años antes, si no me equivoco. Cuando la región de Galilea ni siquiera se conocía como la región de los gentiles, porque no vivían gentiles en ese tiempo. Pero el profeta lo vio, y dijo: Jesús un día va a visitar ese lugar. Y como dice la Escritura, para que se cumpliese la palabra, para que la voluntad de Dios se expresase, ¿sí? Para que lo que dijo el profeta 700 años antes se cumpliera sobre la vida de alguien que obedecía al Señor, que abrazó la voluntad de Dios, era llevar la luz a la tierra de Zabulón y de Neftalí, en ese tiempo. Entonces ahí vemos qué importante es que Dios nos guíe, qué importante es rendirnos a su voluntad. Mire, le doy el ejemplo de Hechos 8, ¿sí? Ya voy a ir concluyendo. Y la Escritura dice en Hechos 8, Felipe descendió a Samaria y les predicaba a Cristo. La gente unánime, dice, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos tenían espíritus inmundos y salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y ahí vemos nosotros, Felipe, lleno del Espíritu Santo, desciende a Samaria y la atmósfera de Samaria se transforma. ¿Se da cuenta? Felipe servía las mesas de las viudas. ¿Me entiende? ¿Qué hace usted? Tal vez es secretaria, tal vez es un técnico, un estudiante. ¿Lo hace algo distinto a usted de Felipe? No, no lo hace nada diferente. La única diferencia la vamos a establecer si abrazamos su voluntad para nosotros, si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. El mismo Felipe deja Samaria porque el Espíritu le dice: vete al sur, al camino, a Gaza, el cual es desierto. Y mientras está allí, va pasando un carro, ¿sí? Usted conoce la historia con el etíope, y el Señor le dice: júntate ese carro. Se junta ese carro. Cristo se revela a ese hombre, se bautiza, viene claridad de la Escritura sobre aquel varón. Y el Espíritu se lo lleva a Felipe. Siempre digo, ese es el discipulado más corto que he visto. ¿Sí? El más corto que he visto de todos los discipulados. Pero sabe que fue suficiente porque muchos años después, cuando los cristianos quieren ir para África, se encuentran con comunidades cristianas. Jesús estaba presente allí. ¿Y quién cree usted que llevó la palabra? A veces Dios permite que toquemos a alguien y no lo vemos más, y no sabemos lo que Dios de pronto puede hacer. Pero tenemos que escuchar su voz. A veces el Señor va a decir: bueno, háblale. Detiene tu marcha. Habla con el vendedor. Habla con tu vecino. Habla en el ascensor. Habla. Tenemos que
anhelar ser usados por Él, pero para eso tenemos que rendirnos a Él, a su voluntad. Mire, ¿por qué es importante que estemos rendidos? Porque nosotros conocemos el tiempo. Conoceremos el tiempo cuando nosotros vivimos, caminamos y transitamos rendidos al Espíritu Santo. Cuando quisieron despeñar a Jesús, te necesito más que ayer. Señor, necesito que me guíes. Necesito rendir mi corazón, mis deseos. Necesito dejar en tu presencia todos los planes. Traiga una hoja en blanco para que Dios escriba lo que quiere. Rompa la hoja de su donante, encontrarnos caminando en su voluntad. Y saber que al final del camino podamos cerrar la hoja, se cierra el tiempo, ¿sí? Y decir, bueno, Señor, hicimos lo que teníamos que hacer. Hicimos lo que tú habías marcado para nuestra vida. Póngase de pie. Sana mi corazón. Señor, direcciona las expectativas que hay en mi corazón hacia lo que tú quieres. Y el Espíritu de Dios, Él va a irrumpir en tu rutina y la va a hacer extraordinaria. Aleluya. Hay poder en Él, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la obra del Espíritu Santo. Hay un poder transformador que solo viene de Él, solo Él puede hacerlo. Aleluya.